Una de las cosas que yo pensaba que era muy difícil de soltar para mí eran las mujeres. Esa idolatría sexual que no me dejaba ser fiel. Me costó la lucha, la oración, las tentaciones eran muy fuertes, pero en Cristo lo logré superar. ¿Cuánto tiempo me tardó esa batalla a conciencia, en oración, buscando del Señor, llenándome en la lectura de la palabra, alabándolo? Yo calculo más o menos con unos 4 años. Pero debo aceptar que en esos 4 años no fui muy disciplinado. Casi siempre he sido un mal estudiante de todo. Pero también con eso entendí que no existe ningún éxito sin disciplina. Si realmente nosotros no nos esforzamos en poner en práctica las enseñanzas, no insistimos en entender, en aprender, en capacitarnos, y en el momento más crítico de la tentación no vamos nosotros a obedecer, pues no importa cuántas cosas intentemos, porque las vamos a fracasar. Y como les digo, la idolatría sexual, que pensé que era lo más difícil de soltar, me vine a dar cuenta que no era tan difícil cuando tuve que enfrentarme a aprender a perdonar. Cuando me di cuenta que mi corazón estaba lleno de rencor, de ira, que había sueños de venganza profundos en mi corazón. Había un dolor inmenso que había logrado esconder ocupando mi mente en muchas otras cosas que me ayudaran a no recordar. Pero en esa búsqueda del Señor, en esa perfección, también el Señor me reveló la verdad de mi corazón y me ayudó a encontrar que ahí oculto había una gran necesidad de venganza, un rencor, una ira acumulada, muchos recuerdos dolorosos que yo había logrado disfrazarlos, ocultarlos, ocupando mi mente en otras cosas. Y a pesar de que me esforcé por no recordar las cosas dolorosas y como que el pasado las dejara atrás, el Señor me empezó a mostrar que ese rencor acumulado, que eso que yo no había perdonado, era lo que no me estaba dejando avanzar en el presente. Que esa falta de perdón es un ancla que está en el fondo de nuestro corazón, que nos mantiene frenados con el pasado y llenos de temor para enfrentar el futuro. Y ahí también encontré una gran respuesta a por qué yo no podía amar al prójimo, por qué me costaba tanto comprenderlos, tenerles paciencia, saberlos escuchar. Noté que en eso también estaba reflejada como esa esperanza perdida de que las personas pudieran cambiar. Pude identificar que la falta de perdón, que yo lo llamaría rencor, es como una pizza. La masa, que es la falta de perdón, sobre ella Satanás pone los mejores ingredientes para destruirnos a nosotros y con nosotros destruir al prójimo. Y por eso quiero empezar este tema hablando que cuando nosotros no queremos perdonar, ahí es donde empezamos a hacer parte del plan de Satanás. Así como Dios tenía un plan de salvación con el sacrificio de Jesús, pues Satanás también tenía un plan de destrucción. Las mentiras de Satanás han sembrado en nosotros unas ideas que ahora nos tienen engañados y esclavizados al pasado. Fundamentalmente están en el dolor y la ira. Y esto es lo que nos mantiene distraídos de la verdad de Cristo. Y hay que aceptar que ese plan diabólico de Satanás es muy bien elaborado, porque creo que no hay mejor estrategia para que dos personas se puedan destruir entre ellas mismas. Y esto se hace mucho mejor cuando se trata de dos esposos que, si los logra separar, ha ocasionado la destrucción de una familia. Y yo entiendo que perdonar es algo que no nos gusta porque sentimos que es perder. Y por eso ni nos esforzamos, ni queremos aprender del tema, ni hacer nada para solucionarlo. Y pensamos que dejándolo ahí quieto y que el tiempo pase y a nosotros se nos olvida, lo va a solucionar. Pero la verdad es que ese es un problema que no se soluciona con el tiempo. Al contrario, cuando no somos diligentes en llevar este problema a las manos de Cristo, lo que hemos dejado es una oscuridad, se va expandiendo, va ocupando mucho más espacio en nuestro corazón. Y lo que esa oscuridad está haciendo es que cada día está ganando más poder para con nosotros mismos destruir nuestro entorno. Esa falta de perdón también nos hace un esclavo de Satanás para, a través del dolor y la ira, poder controlarnos mejor. Lo chistoso es que esa ira y ese dolor, ese rencor, ya nos está destruyendo a nosotros. Y en ese dolor vamos a destruir a nuestros seres amados, a los que están en nuestro entorno. Y cuando los destruyamos a ellos, ellos también van a tomar represalias contra nosotros y eso nos va a destruir más todavía. Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Satanás quiere invertir eso. Él quiere que destruyamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El perdón también es parte clave de la salvación. Por eso Jesús dio su vida para pagar con ese sacrificio nuestro pecado de muerte. Y solo con el verdadero arrepentimiento de corazón es que somos perdonados. Satanás no quiere el perdón.
nunca lo quiso. Por eso llena nuestro corazón de motivaciones para que no perdonemos y de esa manera nosotros mismos rechacemos la salvación. Porque al no perdonar a los demás, tampoco somos perdonados nosotros. Y esto también se complica porque hay ofensas de ofensas, y uno de los casos más complejos es cuando nosotros necesitamos aprender a cómo perdonar a nuestra pareja. Pero suponiendo que este video lo están viendo personas que quieren acercarse a Dios, que quieren realmente tener esa intimidad y fruto de eso poder dar a los otros, pues entendamos que una de las cualidades más divinas de ser cristiano es el perdón y la misericordia. Eso es lo que más nos asemeja al corazón de Dios. No olvidemos que es un Dios de amor, de perdón y de misericordia. En Éxodo 34, 6, 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y en Proverbios 9:11 dice: la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. La palabra de Dios no solamente nos instruye qué es el perdón, sino también cómo lo podemos lograr. Por ejemplo, cuando analizamos la historia del hijo pródigo, ese muchacho que cogió y le pidió a su papá toda su herencia para irse al mundo a vagabundear, malgastarla, y ya cuando se quedó sin un peso, sin con qué poder sustentar su camino, bueno, ahí sí como que se acordó la casa de su padre, todo era mejor y se quiere devolver. Eso es algo que nos parece muy injusto a muchos, porque a un punto de vista real, él no se está devolviendo porque realmente ama a su papá y lo extraña. Es porque ahora ya no tiene con qué seguir adelante y lo único que le queda es volver donde su papá para no morirse del hambre. Vuelves por conveniencia. Pero aún así, ¿qué encontramos que salió el padre cuando lo vio que venía? El padre salió corriendo a él, a abrazarlo, a darle un beso en el cuello. Le puso un anillo en el dedo que lo redimió. En todo sentido, con su alegría demostró total aprobación de que ese hijo haya vuelto. No le importó con qué corazón volvió, simplemente que ha vuelto. Vemos también que no lo recibió con ningún tipo de crítica ni rechazo, pudiendo hacerlo, algún tipo de castigo que enmendara su error, pero al contrario de todo eso, fue con amor, alegría y perdón. Y todo esto a cambio de nada. Entonces ahí podemos desglosar una lista de características de un corazón perdonador. Jesús, con su ejemplo, nos enseña cómo es ese corazón perdonador. Un corazón dispuesto y pronto para perdonar. Es un corazón que no está esperando que nos pidan perdón. No depende de ninguna justificación para perdonar. No solamente está dispuesto a perdonar, sino que también quiere dar muestras de amor. Ese corazón se goza y celebra cuando un pecador se arrepiente. Se preocupa mucho más por compartir la alegría de la buena noticia, sin preocuparse de lo que los otros quieren juzgar. Así es como Dios perdona y quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Pero también está el otro lado del perdón, y es que hay personas en nuestro entorno que no quieren perdonar. El perdón no es valorado, sino que al contrario quiere ser mal interpretado. Por ejemplo, la familia que no quiere perdonar al esposo que ha vuelto. En la palabra también nos hablan que había otro hijo, hermano del hijo pródigo, otro hijo que más vale se ofendió que su padre hiciera todas esas celebraciones por ese hijo que había hecho todo lo malo. En la consejería que damos por WhatsApp, pues me cuentan que el esposo que ha vuelto ahora haya rechazo en sus papás, en sus hijos, en sus vecinos y amigos. Que nadie quiere perdonarle que haya sido infiel o haya abandonado un hogar o por todas las cosas malas que hizo. Pero esto también tiene una razón de ser, porque no hay cosa más peligrosa que la lengua de un recién separado. En ese dolor y en esa ofensa, cree que entre a más personas se lo cuenten, eso en algo lo va a sanar o le va a solucionar el problema. Y hasta desde cierto punto de vista, hay algo de verdad en que una persona que nos ha sido infiel, que nos ha maltratado, que abandonó el hogar, no merece el perdón. Pero el corazón de Dios nos muestra que Él siempre ama al pecador, aborrece son sus pecados. Cuando el Señor nos enseña a orar, teniendo en cuenta que nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón a diario, en la oración nosotros le pedimos que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que nosotros podemos esperar de Dios
el perdón que nosotros primero estamos dispuestos a darle al prójimo. Entonces, esto es algo en donde Jesús nos está poniendo la condición de entender que para nosotros lograr el perdón de Dios, tenemos que empezar por lograr el perdón de los demás. En Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tomando este versículo de una manera proactiva, está diciendo que dichoso el que puede perdonar y dar misericordia, porque así mismo la recibirás. Y claro que en la ofensa todos queremos reclamar justicia. Pero Jesús trata de ponernos en el contexto de que todos necesitamos es el perdón, porque todos somos pecadores o vamos a volver a pecar. Nadie está libre de pecado y por esto menos le va a convenir la justicia. Pues cuando nosotros le pedimos a Dios que haga justicia hacia el otro, lo primero que Dios va a empezar es la justicia contra nosotros. Es lo mismo que va a hacer en su segunda venida. Jesús primero va a empezar a hacer la justicia por su pueblo, por su iglesia y después con el mundo. Así que es mejor que usted vaya cogiendo una hoja, un papel y coloque grande: el perdón nos conviene a todos. Bueno, pero es que también hay personas que siguen lastimándonos, ofendiéndonos. ¿Cuántas veces deberíamos de perdonar eso? En Mateo 18:21, Pedro le pregunta al Señor si uno nada más debería de perdonar 7 veces. Y Jesús le responde que no, que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y yo creo que esta partecita de uno tener que perdonar 70 veces 7, uno no se la quiere desear ni a su peor enemigo. Esto realmente nos parece injusto. Es como que nos estuvieran diciendo que siempre me tengo que dejar que hagan conmigo lo que les dé la gana. Pero no, esa no es la manera de interpretarlo. La verdadera interpretación es que hay mucho mayor gozo en el que logra soltar la ofensa, que quedarnos con esa amargura que nos está llenando es de dolor y resentimiento. Entonces, el beneficio del perdón empieza por el ofendido que suelta la ofensa y puede perdonar. Y siempre el que perdona va a ser beneficiado tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Pero también es importante comprender el contexto de Lucas 19:39. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también la camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Haga ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. En el Espíritu del Señor, no en la mentalidad del mundo, en el Espíritu del Señor vamos a comprender que siempre cuando perdemos a causa de Él, vamos a ganar mucho más. Y ese perder siempre nos pone en el reino, en ganancia y en victoria, como lo dice el siguiente versículo. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Créame que hay problemas por cosas de la vida que vamos a ganar más si las dejamos perder. Si logramos soltar la ofensa, nos vamos a gozar de que Dios sabe por qué permite lo malo que nos pase. Soltar la ofensa es la ganancia del perdón. Y entre nosotros querer luchar por justicia o por venganza, esto va a demandar mucha más energía y tiempo, y quién sabe si realmente los resultados nos den eso que esperábamos, que al contrario está mucho más cercano y beneficioso si soltamos la ofensa y perdonamos. Un paréntesis, quisiera hacerte una pregunta y te lo agradezco si me la haces en los comentarios. ¿Qué es lo que tú consideras que en tu vida ha sido lo más difícil de perdonar? Déjame en los comentarios. Gracias. Volviendo al tema, también en la parte en la que nos dice que si te dan una mejilla, pongas la otra. Pues el mismo Señor en su espíritu nos llena una sabiduría para entender que tampoco nos está diciendo que si sabemos que allá nos van a pegar en una y nos van a pedir la otra, seamos tan tontos de ponernos en un lugar donde eso nos va a pasar. Lo que realmente nos está exhortando el poner una mejilla y luego la otra es que humillarnos va a ser mucho mejor que defendernos. Pero ese humillarnos no es al agresor, es a Dios que nos estamos humillando. Allí lo que más nos conviene es entregar esa situación al Señor y que sea Él el que haga justicia, como lo dice la palabra. Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Una parte que me ayuda a entender eso de una manera perfecta es cuando en Éxodo vemos que los hermanos de Moisés, Aarón y María, empezaron a quejarse que cómo era posible que habiendo personas mucho más calificadas para hacer lo que estaba haciendo Moisés, Dios estuviera cogiendo a Moisés que era como tan poca cosa. Y al escuchar esto, Dios bajó al tabernáculo, los mandó a llamar a los tres para ver qué era lo que estaban diciendo de ese siervo fiel, un siervo que estaba haciendo toda la voluntad de Dios. Dicen que cuando vio que Moisés no se defendía, se incendió la ira de Jehová y castigó a Aarón y a María. Entonces, para mí esa fue la mejor muestra que en el silencio y la oración estamos permitiendo es que Dios tome control de la situación. Pero también tenemos otra parte de si te dan una mejilla, pongas la otra. Hay muchos casos matrimoniales y problemas de pareja donde ya se volvió muy común el maltrato y las ofensas. Y esto sucede porque el agresor se aprovecha de que su víctima no se defiende o siga perdonando una y otra vez y aguantándose lo mismo. Pero tampoco es bíblico que debamos de permitir la ofensa con la excusa de que debo de perdonar 70 veces 7. Esa no es la manera y también lo confirma la Biblia. Mateo 7:6. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. A uno no les sirve de nada dejarse maltratar y quedarse callado, no decir nada, no hacer nada, si tampoco te estás poniendo a orar en tu mente. Mucha gente dice es que yo no hago nada, yo lo dejo que él diga, que haga y me quedo callada. Hay que entender que el hecho de que yo no haga nada, no me defienda, no significa que esa inactividad terrenal también sea una inactividad en lo espiritual. No es el hecho solamente de quedarme callado, es ponerme a orar en la mente o retirarme a un sitio donde pueda orar. Ahí es donde tengo una activación espiritual y son dos cosas diferentes entre quedarme callado y entre quedarme callado orando. Debemos de entender que en el Espíritu del Señor de mansedumbre nosotros podemos hablar y defendernos con amor y misericordia. Esto es saber reaccionar con la paz y la prudencia que Dios nos ha llamado. Pero también debemos de poner límites para evitar que nos sigan tentando o sigan ofendiendo. El hecho de aguantarse eso 100 veces no significa que el otro se va a cansar de hacerlo. En los casos del abuso intrafamiliar, violencia doméstica, maltrato psicológico y físico, se debe de salir inmediatamente de ese entorno. Y si también es necesario llevar esta situación ante la justicia para emitir alguna orden de restricción o alejamiento, se tiene que hacer. El abuso y el maltrato se vuelve un ciclo porque el mismo afectado lo permite. Muchas de las parejas que me llaman que están siendo vulneradas en sus derechos humanos lo permiten porque ellas creen que si llegan a hacer algo más van a separarlo de ellas. Pero esta es la peor opción que una persona puede escoger en el caso de querer salvar un matrimonio. Esta posición de dejar al otro que haga todo lo que quiera conmigo y me lleno yo de ofensas y rencor, lo que está haciendo es aumentando la dificultad de restaurarlo, porque me va a llenar de tantas ofensas que va a endurecer mi corazón y después soy yo el que no quiere perdonar o quiere volver con esa persona. Y así es como entramos en este tema del problema de poder perdonar y sanar las heridas. Y sin perdón ni sanidad va a ser imposible volver a recuperar la confianza. Y así es como se produce lo que tiene en jaque a la gran mayoría de matrimonios. El uno produce ofensas y el otro ya no las puede perdonar. Allí, en esa instancia, ya el matrimonio no se puede salvar. Pero sigamos analizando la parte clave de cómo salvar el matrimonio si logro perdonar a mi pareja. Entonces ahora vamos a hablar de otro punto que es clave. ¿Por qué entonces no puedo perdonar a mi pareja? La primera cosa es tener claro que el perdón es un don divino. Yo solo puedo lograr la grandeza del perdón y en esa profundidad dependiendo de la intimidad que yo tenga con Dios. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan íntimo estoy a diario cuando oro, leo y alabo? En esa intimidad yo gano tal poder del Señor que soy capaz de perdonar con su corazón a través del mío. Pero esa distancia que yo tenga de Dios, por eso es que el pecado, las tentaciones, el poder perdonar, nos queda imposible. Todo lo que a ti te quede imposible está relacionado con qué tan cerca estás de Dios. Pues por eso la palabra dice que en Cristo todo lo puedo. ¿Qué tan separado estás de Dios? Por eso también Jesús dice, separados de mí, nada podés
hacer. El perdón no es simplemente una decisión, es un trabajo a diario de la mano del Señor para poder lograrlo. Y es curioso que en Lucas 19, después de hablarnos lo de una mejilla ponga la otra, encontramos la parábola de un rey, el cual tenía un siervo que le debía una gran cantidad de dinero, era impagable. Y el rey lo iba a meter a la cárcel por esa deuda, pero este siervo se arrodilló, clamó, pidió perdón, y esto conmovió el corazón de ese rey y lo perdonó. Le hizo un borrón de toda la deuda, sin nada a cambio. Pero acto seguido, ese siervo sale y se encuentra a un siervo de él, el cual también le debía una pequeña cantidad de dinero. Pues este siervo que había acabado de ser perdonado, cogió al suyo y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara esa deuda y le quitó todo lo que podía. Y resulta que los otros compañeros de este siervo metido a la cárcel fueron y le contaron todo al rey. Y esto llenó de ira al rey, mandó a llamar a ese mal siervo y esta vez lo metió a la cárcel y lo puso a que pagara todo lo que tenía que pagar. O sea, le quitó el perdón que le había dado. Y termina esta parte diciendo en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vaya problema que es enfrentar la idea de que además de que el perdón me conviene a mí, lo vamos a tener que hacer porque realmente yo soy el primero que lo necesita. Y claro que sé lo que estás pensando y esto no nos está cuadrando a muchos porque a mí no me cuadraba, pero es que nosotros no entendemos que esa deuda de nuestro pecado, lo que nos condenaba a muerte, era tan alta, tan impagable por nosotros, que por eso tuvo que venir un justo, un hombre santo, sin pecado, sin mancha, para tener que dar su vida por la nuestra, porque entre nosotros, ni por mucho que nos esforcemos, vamos a poder ser lo suficientemente justos y limpios para dar la vida por nosotros mismos. Y como que si entendemos lo que hizo Jesús siendo tan bueno, que dio su vida por sus enemigos, ni siquiera lo dio por los que lo iban a amar, lo dio por sus enemigos. Y con eso compró nuestra libertad, pues como mínimo en agradecimiento, nosotros también deberíamos de perdonar al prójimo sin ninguna excusa. Entonces, como nos es tan difícil entender cómo aprender a perdonar, te tengo 3 preguntas simples para que las medites. Y si querés dejarme esa respuesta en los comentarios, también me gustaría leerla. 1. ¿Usted ya fue perdonado por Dios? ¿Cómo lo sabe? ¿Usted lo siente? 2. ¿Usted ya murió y nació de nuevo en Cristo? 3. Este nuevo hombre que ha nacido, usted lo nutre a diario, lo ayuda a crecer, orando, leyendo el Nuevo Testamento en orden y alabando al Señor. Porque el conocimiento de la ley y las promesas que usted se encuentra en la Biblia solamente se van a poder cumplir en su vida cuando usted ame y obedezca al Señor. Y todo esto sí va a ser posible solo dependiendo de la intimidad diaria que usted tenga con Dios. Así que de esa escasa o mediocre relación que usted tenga con Dios, así mismo va a ser su capacidad para obedecer o poder perdonar. El verdadero perdón es un reflejo de su verdadero arrepentimiento. No te olvides que tu incapacidad de perdonar o dejar tu pecado es porque separados de mí nada podéis hacer. Y solo en Cristo es que todo lo podemos hacer. Y ahí es donde nos va a cuadrar también cuando la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues de esa intimidad que tengas con Dios y el perdón que hayas logrado para vos mismo es el perdón que le vas a poder dar a los otros. Y también la palabra dice que ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Pues es obvio que si yo no he podido aprender a perdonar y no me he podido perdonar, pues ¿cómo se supone que puedo guiar a los otros para que también perdonen? Todo esto que te acabo de decir es importante que vayas en oración y lo medites. Si te diste cuenta que hay cosas que le puedes ya pedir al Señor, otras que ya le puedes entregar, empieza con esa parte a entregársela al Señor. Este video, pues es la primera parte de 5 que tiene la serie. La idea es que con esto quería mostrarte la complejidad del problema. Y en los siguientes iré desarrollando no solamente todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, sino también que te voy a enseñar unas técnicas para ayudarte a perdonar. Te ruego que por favor las preguntas que te hice en el video no te olvides de dejarme en los comentarios las respuestas. Las otras partes de este video la encuentras en la descripción. Aquí también está el video que sigue. Y si necesitas una llamada por consejería, ahí la puedes pedir. Y no te olvides que si nos das un me gusta o compartes esto, va a ser de bendición para nosotros, para vos y para todo el que